Virgen del Carmen, mi reina Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina Santa María, Madre de Dios. Hoy quiero, Virgencita, cantarte y amarte como me amas tú, y decirte que quiero imitarte y de tu mano seguir a Jesús. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina Santa María, Madre de Dios. A tus pies vengo a rendirme, a clamarte por mi país, por el alma de los que te ignoran y no aman a tu Hijo Jesús. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen, mi reina, Santa María, Madre de Dios. Virgen del Carmen. Buenos días, queridos hermanos. Le damos buenos días a toda la familia que sigue esta Santa Eucaristía desde las redes sociales. La Eucaristía será presidida por el reverendo párroco Rubén Darío La Sala. Las intenciones son las siguientes. En acción de gracia al Señor por cumplir un año más de vida de Dominga Álvarez. Al Divino Niño por la salud de Sebastián. Liberación, sanación y protección de la familia Blanco Tejada y sus ahijados. Por la salud, liberación de la familia Rosario Batista. Por la liberación de un joven para que no caiga en malo paso. A Jesús sacramentado en acción de gracias por favores recibidos. Salud, liberación, protección de la familia Marte Batista. Por la protección, liberación, la salud de la familia Hernández Vázquez. A San Miguel por la salud y liberación de Belkis y familia. Al Divino Niño por la salud mental y liberación de Felipe Jiménez. Por la salud de Marta Peña. A Jesús sacramentado por la protección de una familia. Por la liberación de un hijo. Al Divino Niño por la salud de Yalin y todos los niños. Por el alma de Juan Carlos Paulino, José de la Cruz Rosario, Rufino Batista y Noel de Jesús Batista, Edwin Rosario, Melanio Batista, Ana María Gutiérrez, Eustacio Batista, Pablo Batista, Basilea Leonardo, Gladys Amezquita, por todas las almas del purgatorio, por el alma de Hipólito Batista y todas las almas del purgatorio, por el alma de Rosa Emilia Acevedo en sus 2 meses de fallecida, Ramón Balbino Polonia y Patria Pérez. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad nuestras manos, batidlas a Él y decirle que solo eres fiel. Alzad nuestras manos, batidlas
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. La Iglesia Universal hoy celebra el día de San María Vianney, patrono de todos los párrocos, pero la Iglesia Dominicana hoy pone como misa votiva en honor a Santo Domingo de Guzmán, la ciudad también de Santo Domingo que se celebra en el día de hoy. Oramos también por la ciudad, pero queremos orar de manera muy especial por todos ustedes en este día, día de la Eucaristía, día también del sacerdocio, para que el Señor nos dé la fuerza y la gracia de vivir el Evangelio del Señor. Para celebrar dignamente esta Santa Eucaristía, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. De nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad. De nosotros, ten piedad. Oremos. Señor, que por el misterio pascual de tu Hijo realizaste la redención de los hombres, concédenos avanzar por el camino de la salvación, a quienes celebrando los sacramentos proclamamos con fe la muerte y resurrección de Cristo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Jeremías. Mirad que llega el día, oráculo del Señor, en que haré en la casa de Israel y en la casa de Judá una alianza nueva, no como lo que hice con vuestros padres, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos, aunque yo no era su Señor, quebrantaron mi alianza, oráculo del Señor, sino que así será la alianza que haré con ellos después de aquellos días, oráculo del Señor. Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo, reconoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande, oráculo del Señor, cuando perdone sus crímenes y no recuerde sus pecados. Palabra de Dios. Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con tu espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro.
no me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando frutos de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la región de Cesarea de Felipe y preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús les respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y le mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicarle a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los senadores, sumos sacerdotes y letrados, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no te puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás, que me hace tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame con espíritu, renuévame por dentro con espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Son algunas de las palabras que dijo David en un momento tan fuerte de su vida, después de haber cometido el gran pecado de matar
a Urías y quedarse con su esposa y ver la realidad del reclamo de parte de Dios. El Salmo 50, el famoso miserere, la misericordia del Señor. Y ante esta propuesta tenemos hoy que sentirnos alegres porque todos podemos levantarnos, todos podemos pedir la misericordia de Dios, todos podemos pedir de nuevo el corazón puro que devuelva la alegría en el corazón del hombre, de la mujer. Qué alegría produce el Señor en nosotros cuando estamos perdonados, reconciliados. Esto produce paz, produce serenidad. Y esto es un don que lo permite y lo regala el Señor. Estamos meditando toda la lectura del profeta Jeremías. Es el profeta de la denuncia de las cosas que están mal. Pero hoy vemos a un profeta que anuncia una gran promesa. El Señor que pactará una nueva alianza. Le había tomado de la mano al pueblo, pero el pueblo, al igual que nosotros, le ha fallado, le desobedece, le es infiel. Esta nueva alianza tendrá como característica que estará en el corazón, tendrá el sentido de estar salvados, redimidos de todos los pecados. Es la alianza que hace Jesús con su pueblo, la alianza de amor. Nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Palabras que Pedro no pudo entender. Cuando se habla de dolor, de dificultad, a uno se le embota la mente, no piensa bien. Y uno no ve como la obra de Dios en el dolor, en la cruz, en el caos, en el problema. No, como que uno no tiene esta gracia de Dios. Miren que Pedro tuvo la gracia de decir, tú eres el Mesías, tú eras el que tenía que venir. Una gracia, esto no te lo ha revelado nadie de carne ni hueso. Y el Señor le promete algo tan bello, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te elijo como el Papa, el primero entre todos, el servidor, el que yo quiero y pongo mi confianza. Y cuando el Señor le comienza a hablar de que el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que sufrir, tiene que ser crucificado, lo aparta a Pedro. Una tragedia, que no te pase esto, que no te puede ocurrir este problema. Y esto es increíble. Yo quiero que hoy nos detengamos en este momento. Ante el problema uno no quiere experimentarlo, no. Uno ve como esta cosa mala. Y el Señor le dice, aléjate de mí, Satanás, porque piensas como hombre, no como Dios. Nosotros estamos llamados también a experimentar el caos, el dolor, el fracaso. Uno le encanta contar testimonios de victoria, de verdad, a todos nos ocurre. Y nos pasó tal cosa. Pero nadie quiere hablar también de los fracasos, de la metida de pata, de que nuestros hijos a veces no hacen lo que uno quiere, de que tenemos hermanos o familiares que están sumergidos en el alcohol o en otra cosa. Son las realidades de nosotros, de que tenemos tal enfermedad incurable que todavía el Señor no nos sana. Son de las cosas de la cruz, pero en ese momento contemplar el madero santo como gracia de Dios, pedir la fuerza de Dios contemplando la cruz. La cruz nos redime, la cruz nos salva, la cruz nos fortalece. Hoy mira tus dificultades desde la perspectiva de Jesús, la locura de Jesús. Nuestro santo, ¿cómo se llamó? San Juan de la Cruz. Meditaba tanto la cruz de Cristo y se ofreció. Y Juan de la Cruz sufrió tanto, pero él no vio esto como una gran maldición, sino como la bendición que le redimía. Que el Señor hoy te conceda la gracia de vivir hoy esta cruz de Cristo. Que te alegre de saber de que el Señor te ama, de que el Señor quiere levantarte en medio de todas tus dificultades. Amén. Nos ponemos de pie y suplicamos al Señor. Hoy por toda la iglesia queremos suplicar al Señor por nuestro Papa,
para que el Señor le conceda la gracia de la perseverancia, le conceda la gracia de seguir anunciando el mensaje de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por nuestro país y por el mundo, por las guerras, por las dificultades, por las injusticias, por la seguridad, para que el Señor dé la paz, dé la conversión a todos los que se dedican al mal. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros aquí reunidos, pueblo de Dios, para que podamos hoy descansar en Cristo, para que podamos recibir esta palabra de vida, de aliento en los corazones nuestros. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En silencio también presentamos a Dios nuestras peticiones. Acoge, Padre de bondad, la súplica que te hemos presentado, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino, la vida nos tritura con dolor. Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria De su nombre. para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Al celebrar el memorial de nuestra salvación, te suplicamos, Dios nuestro, que este sacramento de amor sea para nosotros signo de unidad y vínculo de caridad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno bendecir tu nombre, Padre Santo, Dios de misericordia y de paz, porque has querido que tu Hijo, obediente hasta la muerte de cruz, nos precediera en el camino del retorno a ti, término de toda esperanza humana. En la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con esta prenda de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino. Y unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Señor. Hosanna, Hosanna
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dando gracias de nuevo lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó y dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande y lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía, su cuerpo, su sangre, su presencia viva, su cuerpo, su sangre, su presencia viva. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos el cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De manera muy especial, Juan Carlos Paulino, Rosa Emilia Acevedo, Patria Pérez, Ramón, Polonia y cada uno de los difuntos. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, oh Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos confiadamente la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo Jesús nos damos el abrazo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a la vida eterna. Amén. Antes del tiempo, mucho antes que la tierra comenzase a existir, el Verbo estaba junto a Dios. Vino a este mundo para no abandonarnos en el viaje nos dejó. Su cuerpo hecho pan de vida.
Aquí estamos, Señor Jesús, con un corazón dispuesto a estar en ti, Jesús. Un corazón disponible para amarte, Señor, para vivir tu palabra, Señor. Hoy quiero presentarte a cada uno de estos hermanos, sus dificultades, sus problemas. Hoy te lo entregamos, Señor, a ti. Llénanos, Señor, de tu presencia. Llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu. Danos, Señor, tu gracia de mirar la cruz, Señor, como tú la miraste, Señor. Te suplicamos por los que están caídos, por los que se sienten derrotados, por los que se sienten depresivos, sin sentido. Hoy da, Señor, esperanza a sus vidas, Señor. Da paz en cada uno de nosotros. Danos la gracia, Señor, de experimentar tu amor, Jesús, en este maravilloso jueves. Gracias, Señor, por darnos hoy una oportunidad de caminar en ti, de recibir tu cuerpo, de escuchar tu palabra y celebrar como comunidad de fe. Gracias, Jesús, por nuestras familias, por tu gran misericordia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Que hoy sea un día donde te podamos contemplar y ver en nuestros hermanos, en cada realidad que vivamos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos. Te rogamos, Señor, que nos santifique nuestra participación en esta Eucaristía, para que en el cuerpo y en la sangre de Cristo se estreche cada vez más la fraternidad universal de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Que las almas de Juan Carlos Paulino, Rosa Emilia Acevedo, Patria Pérez, Ramón Polonia, por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Pues nada, hermanos, estamos ya peregrinando este domingo, que es un día de gracia para la parroquia. Los que no peregrinen, pues recen también y nos unamos también en la fe. Vamos a ir con Dios mediante para Higüey. Es un reto, ¿no? Ver a la Madre y rezarle a ella. Y entonces, escuchando siempre todo el clamor del pueblo de Dios, pues vamos a tener lo siguiente. Evidentemente, la Eucaristía del sábado, 5 de la tarde, Eucaristía dominical. Y entonces algunos sugerían en la última reunión que tuvo el Consejo Parroquial, como de también a personas mayores, personas que no iban a participar, pues una Eucaristía de costumbre 8:30, entonces va a haber una Eucaristía en el centro parroquial solamente. Bien, 8:30 el domingo. Para los que no participen, ya las personas que ya se anotaron, estamos pidiendo de que no más, porque para tener el orden, porque ya en la guagua hay que pedirle. Entonces, si hoy tal vez, pero ya estamos ya con las guaguas que ya nos vamos, así creo que iremos 9 guaguas, una buena cantidad. Eso es tremendo. Entonces, pues nada, vamos a pedir al Señor que nos ayude en este viaje y que estaremos rezando también por toda la parroquia con Dios mediante. Vamos ahora a impartir la bendición y les recordamos que hoy es un día de adoración a Jesús sacramentado. Saquen el tiempo, aunque sea una hora, y adoren a Jesús. Hoy tendré confesión, como siempre los jueves, o diálogo también con el pueblo de Dios de 9 de la mañana al mediodía. Estaré en la oficina para el que desea
hablar, preguntar o confesarse, con todo gusto estaremos disponibles para hacer esto. ¿Quién cumpleaños? ¿Quién está de cumpleaños hoy? Vamos antes de la bendición. Venga, vamos a pedir al Señor por usted. Está de cumpleaños. ¡Qué alegría! Pues vamos a extender toda la mano y a pedir por ti. ¿Su nombre? Dominga. Te pedimos, Padre de bondad, que bendiga a Dominga, Señor. Que le conceda tantas gracias, que le conceda tu bendición, que le conceda tu Santo Espíritu, para que ella hoy en este día te dé gracias y valore este regalo que tú le has concedido, el don de la vida, el don de la fe. Dominga, recibe la bendición del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Felicidades, Dominga. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que el Señor te bendiga y te haga feliz. Terminada la bendición, tenemos la adoración de Jesús sacramentado. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En Cristo Jesús pueden ir en paz. Demos gracias. Que tengan un bello y hermoso día. Mira lo